Ah, En oración. Padre, te damos las gracias porque nos permites ser comunidad aún a la distancia, Señor, por medio de la tecnología. Al seguir Gracias formando parte por de esta darnos reunión. el privilegio y el honor de estudiar tu palabra. Hoy necesitamos más que nunca tu ayuda, Señor, no solamente para interpretarla, Señor, también para vivirla y La para reunión se ha estado grabando. Al seguir formando. oramos en el nombre de Jesús, que todo lo que podamos hablar sea guiado por tu precioso Espíritu. Amén. Amén. Ahora sí, vamos, como les decía, a leer todo el texto primero y de ahí vamos a hacer el primer paso. Después de esto vi 4 ángeles en los 4 ángulos de la tierra. Estaban allí de pie, deteniendo los 4 vientos para que estos no se desataran sobre la tierra, el mar y los árboles. Vi también a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Gritó con voz potente a los 4 ángeles, a quienes se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar: no hagan daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos puesto un sello en la frente de los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los que fueron sellados: 144,000 de todas las tribus de la tribu de... ay, perdón. De la tribu de Judá fueron sellados 12,000, de la tribu de Rubén 12,000, de la tribu de Gad 12,000, de la tribu de Aser 12,000, de la tribu de Neftalí 12,000, de la tribu de Manasés 12,000, de la tribu de Simeón 12,000, de la tribu de Leví 12,000, de la tribu de Isaacar 12,000, de la tribu de Zabulón 12,000, de la tribu de José 12,000 y de la tribu de Benjamín 12,000. Después de esto miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del Cordero, vestidos de túnicas blancas con ramas de palma en la mano, gritaban a gran voz: la salvación viene de nuestro Dios, que está sentado en el trono, y del Cordero. Todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono, de los ancianos y de los 4 seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, uno de los ancianos me preguntó: estos que están vestidos de blanco, ¿quiénes son y de dónde vienen? Eso usted lo sabe, mi señor, respondí. Él me dijo: aquellos son los que están saliendo de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus túnicas en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios, y día y noche le sirven en su templo. Y el que está sentado en el trono les dará refugio en su santuario. Ya no sufrirán hambre ni sed. No los abatirá el sol ni ningún calor abrasador, porque el Cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Entonces vamos a ver palabras repetidas y palabras claves. Quiero aportar una que voy a poner acá con rojo. Amén. Esta viene para cerrar esta estrofa de alabanzas, ¿verdad? El versículo 12. Recordamos que dentro del libro Apocalipsis el sentido más común de amén es me comprometo, ¿verdad? Así es y me comprometo. Así que esto cierra el primer ciclo de alabanzas. ¿Qué otra palabra repetida pueden ver ustedes en el texto? Está 4. Trono. Ajá. Ok, esto es más arriba. 4, empezando, 4 ángeles, Ujú. Cuatro ángeles 4, de 4 ángulos de la tierra, ¿verdad? 4 vientos, Ok. Y cada uno de ellos tiene, perdón, deteniendo los 4 vientos. luego la palabra ángel también. Ajá. Ángel también.
Ángel estaba aquí. En la primera y después en la 2. En la 1 y en la 2. En la 2 está 2 veces. Ok, sí, claro, los ángeles acá. Y otro ángel. Este está aquí. Manito, tierra. Y mar. Ajá. Tierra y mar. Tierra. Mar Luego, Árboles también. y árboles. ¿Y dónde está la repetición de...? De árbol. Sí, está aquí arriba. En el. Tres. Uy, que- ujú. Ujú. Perfecto. En el 3 y está en el... También están sellados. Ok, primero tenemos sello, ¿verdad? Que es uno de los temas medulares. El sello, Ujú. sellado. Sellos La de- palabra Dios. Ajá, ok. Este lo vamos a poner en verde. Identificando el paso 2, Ujú. el Dios vivo. En la 5 también sellado. Perdón, después de Dios vivo cambia a nuestro Dios. No sé si lo Ajá. ahí en el verso 3. Y Ajá. abajo, Tribu. nuestro Dios. Ajá, esto también. 12,000. 12,000. Ok, esto es cierto. Los tenemos repetidos, digamos, del versículo 5 al 8, pero voy a nada más poner dos. Y tribu también. Tribu, exacto. Ujú. Voy a hacer lo mismo, aunque viene varias veces, nada más lo voy a marcar repetido en el 8 y en el 6, pero sabemos que está en toda la unidad del 6 al 8. Ujú. Y viene También tribus 9. también. Sí. Pero tribus viene englobado dentro de una fórmula que Juan va a utilizar 7 veces en todo el libro, ¿verdad? De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Es la forma universal de Juan de citar eh, la humanidad, ¿sí? Los redimidos también. Ujú. Ay, no, la palabra después, así empieza Sí. el capítulo y ahora vuelve a tomar en el 9 que dice también después. Ojo clínico, el versículo 1 y el versículo 9. Después de esto vi, ¿verdad? Ujú. Esta es- Después trono. Ok, Ujú. claro. Ujú. Seguimos una Un- secuencia del capítulo 7, ¿verdad? Básicamente todo esto se está desarrollando alrededor del trono. Ujú. Entonces eso es clave. Pero quería hacer un paréntesis a lo que veíamos aquí en el versículo 1 y 9. Después de esto vi. Entonces tenemos claramente dos fotografías, por decirlo de una forma. Cada vez que Juan va a tener una nueva revelación, un nuevo paisaje, por decirlo de alguna forma, esta es la fórmula más común. Después de esto vi. Entonces es muy buena observación. Si quisiéramos marcar las secciones de todo el libro, entonces tenemos que fijarnos siempre en qué empieza la unidad. Y Ujú. después de esto vi es lo que más va a ser común en Juan. ¿Alguna otra? Siglos. Siglos. Está en el 11. Ok. Sí, trono aquí estaba, ¿verdad? Trono está también Trono estaba acá, en el trono estaba acá, pero siglos no lo encontré. 10. En el versículo 12. Bueno, yo no sé si sirve, pero es Dios por Sí, los siglos de los siglos. sí, claro que sí. Esta es una de las formas más comunes que existen en toda la literatura apocalíptica para hablar de la eternidad, ¿verdad? Ujú. Tenemos que tener muy claro que ya estamos observando que aparecía Dios como una gran repetición, pero el que la acompaña, después del versículo 8, si no estoy mal, es nuestro Dios. Ujú. Y ahora agrega lo atemporal que es Él. No está sujeto a una era, sino que más bien es eterno, ¿verdad? También Trono en el 9 y el 11. Ah, bueno, sí, en el 10. Eh, Trono. el trono lo tenemos aquí, 9, 10 y 11. 10.
Y este, El 11 también. Y también el cordero. Ujú. este es el otro personaje, entonces vamos a ponerlo en verde. Va a aparecer aquí y aparece, creo que si no estoy mal, al final. Ajá, Aparece en el el 9, en el 10. este está en verde. Ángeles también. 14, Sí. 14, en el 14 16, también. en el 17, 17. en el 17. Cordero. Ah, este ya lo tengo. Ok, ahí está. En el 15 está trono. Ujú. Buena observación, este se me había escapado y viene dos veces. Eh, También está en el 17. voy a poner también el que está sentado, ¿verdad? En verde. No porque se repite tanto, sino en este capítulo, sino porque es la secuencia, ¿verdad? Desde el capítulo 6. El que está sentado en el trono es Dios y este ya lo habíamos detallado, ¿verdad? 17 también está, porque el cordero que está en el trono. Ajá. Y el 17 ahora añade al trono, Cordero que está en el trono. añade una descripción, los pastoreará. Los pastoreará. Voy a ponerlo como una de sus características. Nos pasamos mañana, aquí está el dinero y entonces Dios vuelve a aparecer. no, pero Dios volverá a aparecer en el versículo 17 y la acción es enjuagar toda lágrima. Que esto es nada más un adelanto de lo que vamos a ver al final del libro. ¿Algo más? ¿Algo que ven por allí? Ok. Ahí Perfecto. ya también sería minor. Eh, Donde hará fuentes de agua viva también es otra acción de pastorear, guiar y enjuagar toda lágrima. En el Ajá. 17. Entonces también está dos veces. Este quería volver a señalarlo como una triple acción, ¿verdad? Que vamos a ver en las preguntas de seguro, pero sí, esto es clave para entender la relación que hay con Isaías, ¿verdad? Y con el final del libro. Ujú. ¿Alguien más? ¿Con alguna repetición? ¿Palabra clave? Entonces, que está en el 13 y en el 14. ¿El 13? Entonces, Uno de los sí, cristianos. sí. La palabra después, Mainitor, también. Después, ¿dónde estaba? Ajá, la primera palabra Ah, es sí, después, ajá, y después en el versículo 9, después. sí, este lo habíamos marcado como una marca del discurso que nos señala que hay dos fotos de un mismo Ujú. relato, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver después. La palabra anciano ya pusimos. Entonces, No, tendríamos que ponerlo como uno de los personajes también. ancianos está en el 11, Ajá, Ujú. en uno de los 4 el 13. y en el 13. Voy a marcar uno de los ancianos, ¿verdad? Ancianos. Y después dice, entonces, uno de los 24. Ujú. Ok, ¿algo más? Ahí está también cuatro seres, están los 4 seres vivientes también, no son personajes. Ajá, exacto. vale. Acá en el versículo 11 se nos había ido. Estos son claves, ¿verdad? En este relato. Vemos la secuencia también, ¿verdad? Cómo están apareciendo aquí arriba. Vía. Ajá. Ya lo sabemos. 4 ángeles, 4. 4 ángeles. Gritó y gritaron. Minor, las palabras túnicas. Sí, túnicas son. Bueno, sé que están. Está en el versículo 9, vestidos de túnicas blancas, y después también está túnicas. Ya te digo. En el 13. En el 13, pero vestidos de blanco nada más. 14. Bueno, es que la versión mía sí los dice, las dos túnicas. Ajá. Sí.
En el versículo 14. túnicas blancas, Ah, está en el túnicas capítulo 14. 9, al final casi del 9. Ajá. Y en el Y en el 14. 14 no sufrirán de ese. No. Blanqueadas sus túnicas. Esos son vestidos. Ajá. Y Sí, también en el- podríamos decir que tiene una forma muy similar, y eso es que están vestidos de blanco, ¿verdad? O sea, Ujú. sí, claro. Unos están vestidos de blanco y el otro han blanqueado sus túnicas. Sí, sí, es Sí. que son los mismos, ¿verdad? Nada más que va a cambiar en la respuesta el énfasis. O sea, están vestidos de blanco, pero en el 14 nos va a explicar cómo están vestidos de blanco, cómo han blanqueado sus ropas. Bueno, en la sangre del cordero. Ese es el único cambio de matiz, ¿verdad? Pero básicamente. Ujú. Gritó y gritaron. Ah, este no lo puse. ¿Dónde? Aquí. Gritaban en el versículo 10. Ajá. Creo que Y es en el 2 que está grito. en el 2. Ajá, gritó. Bueno, claramente Juan nos está exponiendo, ¿verdad? Toda una realidad en el cielo. Él está agregando dramatismo a su narración, ¿verdad? Porque parece ser que el cielo es un lugar bastante bullicioso. Entonces, cada vez que va a haber una orden enfática o que hay un cambio, por decirlo así, de la luz, del foco de atención, vemos estos giros. Y gritó con voz potente, ¿verdad? No hagan daño a la tierra. Entonces, eso eh, cautiva a Juan y nos da un suspenso para ver qué es lo que viene. Yo creo que estamos, ¿verdad? Estamos por lo menos con estos primeros dos pasos. Perdón, sellados está en las 5 también. Ajá. Excelente. Ya lo marqué. Ok. Entonces, sin más ni más, vamos al paso que más me gusta, que es hacerle preguntas al texto. Vamos a buscar aquí la pregunta. Les escucho, mis hermanos. ¿Qué preguntas podemos hacerle al texto? Mainitor, ¿Cuál es? si la tierra es redonda, ¿por qué dice que estaban en las 4 esquinas? Ujú. Muy bien, voy a ponerlo aquí. La primera pregunta. Muy bien. Los 4 vientos. Ok. ¿Quiénes son esos 4 ángeles? Ah, ok. Esos 4 ángeles que son ujú, ¿Qué es el sello de Dios? el sello de Dios. ¿Por qué del oriente? ¿Por qué gritar? Ujú. Ok, ¿por qué? Es bueno. ¿No se han preguntado por qué Dios vivo? ¿Por qué Dios vivo? Sí. Del Dios vivo. Porque Dios permitió que esos ángeles hicieran daño a la tierra y al mar. Sí. Ok. Se les había permitido hacer daño a la tierra y al mar. Sí. Muy bien. ¿Por qué hasta que le pongan el sello en la frente les permite hacerle daño? Ujú. Y la pregunta del millón, ¿verdad? Esos 12,000 que son. ¿Estamos ahí? ¿Quiénes son los de 12,000? Que son estos 144,000, ¿verdad? Sí. La No, polémica. estaba- Soy yo uno de ellos. Estamos allí. Estaré Fue ahí. parte de los 144, ¿o no? Todo un poco, no soy yo. ¿Seré yo? Seré yo, señor. Decía, Y otra cosa, el sello, que ya lo pusieron, ¿qué es el sello? ¿Cómo Sí. fueron sellados? ¿Cómo fueron sellados? Ujú, ujú. ¿qué consiste? Sí, ¿qué consiste? Ujú. En la frente. Una pregunta, no sé si suena extraña, pero al mencionar a cada tribu es porque entonces Israel completo una vez más va a ser restaurado como Israel, la nación física, no la espiritual.
Ujú, ok, esto es muy buena pregunta. Voy a ponerlo aquí como de la tribu. Ujú, perfecto. Sí, porque hace mención a las tribus de Israel. ¿Y por qué no está la tribu de De Carlos Calvo. Sí, sí. Muy buena esa. Me falta una tribu aquí. Dele. Ajá. Está Manasés, pero no está Dan. Efraín. Efraín. Ujú, ¿Por qué no está Efraín? La tribu de Efraín. Sería mi pregunta. ok. ¿Y por qué sí está Leví? Que no se ¿Y contaba. por qué sí está Levi? Castigado. Muy bien. ¿Alguien más con alguna otra pregunta de ahí? Ujú. Mm, Del versículo 9 en adelante, no sé si hay algo ahí. ¿Cuál era la multitud de ropas blancas? ¿O quiénes eran? Ok. Voy a ponerlo Ropas blancas. multitud. Multitud tomada de todas las naciones, tribus y lenguas. Ujú. Ujú. Mainito, yo quiero saber por qué esa tribu llegó con ramas de palma en la mano. ¿Qué significado tienen las Contextual palmas? significado, sí, eso es importante. Ujú. Y esto es clave para entender el texto. Ujú. Justamente está en el centro de la unidad que estamos estudiando, así que parece ser que articula mucho de su discurso alrededor de esto. Ujú. Mainito, Sí, ¿por qué tan especial cada uno bueno, esos 12,000 de cada tribu? Porque en el 9 dice, después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Ujú. Esos van aparte a todos esos que acabo de leer. A la esa tribu. es muy buena pregunta. Lo voy a poner acá también. Esa es la pregunta del millón, porque ahí tenemos que estar incluidos, ¿verdad? Ahí, Amén, Ay, amén, por amén. fe. ahí se Por En debería fe de esos, en Abraham. esos estamos. el repechaje. Se salvó He ahí la Cali. clave. Eran los 144 más el resto. Manitor, ¿de dónde apareció ese grupo de personas, esa multitud? Ujú. Esa multitud. ¿De dónde apareció? Aquí el texto a mí me confunde porque Juan dice que ve, pero ¿dónde los ve? ¿En la tierra o en el cielo? Exacto. Ujú. Ujú. Él no dice dónde los está viendo, Exacto. Sí, está porque clara. Estaban de pie delante del trono. Es- ¿Y quiénes fueron los que murieron en la gran tribulación? Sí, delante del trono estaban bueno, arriba. sí, después en el capítulo 11 explican que están en el cielo. no sé si alguien preguntó de la gran tribulación. Ajá, Ok. Esto estaba en... en el 14. Sí. Aquí está el otro debate. Ujú, Han salido de la gran tribulación. Ujú. sí. Minor, ¿existe tribulación y gran tribulación o las dos son la misma? Porque la Biblia hace referencia a tribulación y a gran tribulación. Ujú. Sí. Voy a ponerlo con doble pregunta. ¿Cuál es Ujú. y por qué se distingue de las otras? ¿Cuál es la diferencia? Sí, porque aquí pone la gran. Ujú. Sí, habla como que es. Una específica, ¿no? Que es la mayor. Ajá. Exacto. Pueden imaginarse el estruendo de esos gritos. O sea, imagínense toda esa cantidad de gente gritando. Impresionante. Sí. Es increíble. Hay que llevar orejeras. ¿Cómo será? Aquí. Ujú. Ya tendrán a bien De las tribus, la de Dan es la que no aparece. calor. Sí, no tenemos a Adán. Tampoco. Ujú. Tenemos varias cosas peculiares en esta lista que vamos a ir viendo también. Ujú. No aparece Efraín, Efraín. pero tampoco aparece Dan y sí aparece Manasés. Ajá. Ajá, sí, tiene razón. Dan tampoco. Sí. Tampoco. Ya, ajá.
Otra de las cosas es que Judá aparece al inicio, ¿verdad? Esto es algo muy novedoso también. Ujú. Ujú. Desaparece en Efraín y José toma su lugar también. ¿A quién se refiere cuando precisamente dice, bueno, la pregunta le hicieron, que quiénes son los que han sido lavados después de la tribulación, pero dice que les sirven en su templo y él les da refugio. ¿Cómo les sirven y por qué les da refugio? Ah, ok, perdón. Ahí voy a señalarlo donde viene. ¿En qué versículo venía lo del templo? Porque esto sí quiero. No se me En vaya. 15. En el 15 me parece. Ajá. Bueno, en el mío está en el 15. Sirven en su templo, perfecto. Ajá. También hay la distinción en el 10 de que la salvación viene de nuestro Dios y del Cordero. O sea, esa separación que hace, ¿a qué se debe? Ujú. Perfecto. Excelente. En el 12, una pregunta, manitos. Sí. En el 12 dice, diciendo amén, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios. ¿Por qué no dice son para nuestro Dios? Porque al final de cuentas quienes alaban, dan gloria y otras cosas más son las personas que están alrededor del Señor, ¿verdad? Ujú. Porque dice de y no para. Ujú, ujú. Ok, eso es más específico todavía de lo que yo pensaba. Voy a poner acá. Minor, yo también tengo una aquí que dice que, bueno, ellos vieron una gran multitud en el cielo. Después cuando Juan pregunta a un anciano que de dónde han salido, entonces no sé si es la traducción, pero dice, aquellos son los que están saliendo, como que si todavía faltaran más por salir. Ah, ok. En ¿Esta el versión capítulo. cuál es? Ah, ¿Esta versión cuál es? dice la nueva versión internacional. Ujú. Es que yo uso la Reina Valera, pero yo estoy usando esta como para acercarme más a la traducción de ustedes. Sí, sí, no, y Pero, es bien, ajá. Están saliendo. pero Están esta saliendo. dice, aquellos son los que están saliendo, como que todavía faltan de salir más. Ok, es una No buena. sé si es la traducción o que está tal vez incorrecta o sí, porque me parece que la Reina Valera no habla como que falten, que sigan saliendo. No, no, perfecto. Muy buena pregunta. Sí, Sí, los que sí. han salido, dice la Reina Valera. Ujú. Pero da como Minor, incluido. Minor, ¿se le escucha? Sí, te escuchamos muy bien. La semana pasada nos hiciste una promesa de hacernos entender que en el capítulo 7 el Cordero tenía a su gente, los que se mantenían en pie. Ujú. Y yo estoy tratando de que nos expliques eso. Ok. Okay. Gracias. Eso es Minor, yo, el perdón. versículo 7. Estaban de pie. Ahí, Minor, en el 13, ¿a qué se debe la pregunta del anciano a Juan? Desde el punto de vista de jerarquía, Juan estaba casi que invitado. El anciano era residente. Exacto. Buena observación. Es, Eso está buenísimo, es cierto. Mainito, yo también tengo otra, porque por ejemplo, aquí dice que de pronto ellos vieron la gran multitud, ¿verdad? Y después afirma que ellos están de día y de noche. Por eso ellos están delante del trono de Dios de día y de noche sirviendo en su templo. Entonces me confunde que de pronto aparecen, pero a la vez tienen como tiempo de estar sirviendo al templo de día y de noche. Ok. ¿Ese está en qué versículo? Ok. Sí, 15. pero acá. Ok, en el ¿Por qué, 15 por qué del es 10? que dicen que de pronto miró y apareció una multitud y después esa multitud está sirviéndole a Dios de día y de noche como que si ya tiene tiempo de estar ahí, entonces Ujú. tiene como los dos enfoques, acaban de llegar pero a la vez tienen tiempo de estar sirviéndole a Dios y de qué forma le sirven. Ujú. Ah, ok. Está bueno, está bueno. Muy buena. 3 buenas preguntas en un solo versículo. Excelente. Excelente.
Ujú. ¿Alguien más con alguna? Vamos entonces del versículo 1 para, para poder abarcarlos. Ujú. Ok. Primero, 4 ángeles, 4 ángulos y 4 seres vivientes. Existen muchas interpretaciones acerca de esto. Bueno, no podemos, no podemos, a ver, criticar o decir que con este texto o defender que la Tierra es cuadrada, ¿verdad? Para nada. Estos textos son precientíficos, entonces tenemos que considerar la visión que ellos tenían de la Tierra. Ellos creían, los judíos creían que la Tierra tenía 4 ángulos, ¿verdad? Y esos 4 ángulos pues representaban el mal, por decirlo de alguna forma. Entonces, posiblemente la idea que tiene Juan en esta visión es que tenemos 4 ángeles que están guardando estos 4 vientos que cargaban la ira de Dios, ¿verdad? Y eso es lo primero que podemos decir del texto. Son como las 4 esquinas de la tierra y están a punto de desatarse esos vientos que van a soplar diagonalmente, ¿verdad? Eso es como la idea que tenemos acá. Estos 4 ángeles no están identificados, o sea, nada más son, como hemos dicho en otras visiones, son solamente mayordomos que están esperando la ejecución, ¿verdad? Están allí de pie. Algo que también vamos a ver en todos los seres que están alrededor del trono. ¿Por qué? Porque es una señal de respeto, de obediencia, de acatar instrucciones. Así que esto es lo único que sabemos de esos ángeles, ¿verdad? Están allí esperando. La otra cosa, vi a otro ángel que venía del oriente con el sello del Dios vivo. Aquí tenemos tres preguntas seguidas. Primero, ¿por qué venía del oriente? Bueno, es más que claro que es parte de los recursos literarios que está usando eh, Juan, así como del oriente viene el sol y viene este símbolo de esperanza, pues viene otro ángel. Algo que no mencioné de estos 4 ángeles es que lo vamos a ver ¿cómo se llama? En capítulos posteriores. Ellos van a desaparecer de escena y no van a permitir, ¿verdad? Que estos 4 vientos se desaten. Esto no pasó. Entonces uno dice, ¿para qué lo va a mencionar Juan? Bueno, Juan está usando todo esto simplemente como dramatismo para contarnos lo que viene, el verdadero sentido, ¿verdad? Para la iglesia. Viene con un sello y la palabra que se utiliza acá, esto también, la bestia va a tener un sello. Generalmente el término que se utiliza aquí en griego es de pertenencia o de propiedad y se utilizaba para 2 cosas, marcar ganado o también para marcar soldados. Así que parece ser que dentro de toda la narración del capítulo 7 tiene este sentido. A continuación, vamos a ver que esto es nada más la consecución del capítulo 6. La pregunta fue, ¿quién podrá mantenerse en pie? Bueno, vemos acá los preparativos, es un ejército de personas, ¿verdad? Que le están sirviendo al Dios vivo. ¿Por qué pusimos una pregunta con Dios vivo? Bueno, en medio de tanta dificultad y tanta aflicción, en una lucha tan desigual que tenían las iglesias delante de un sistema caído, ¿verdad? Que cada vez estaba oprimiéndolos más y llevándolos a una adoración al César, pues era sumamente importante que si ellos iban a enfrentar la muerte se dieran cuenta que Dios estaba vivo, ¿verdad? Ese título llevaba esta idea de esperanza. Una de las cosas más interesantes también con el sello es que Juan empieza diciendo, después de esto vi, ¿verdad? En el versículo 1. Pero después vamos a ver que todo va a pasar a y oí el número, ¿verdad? O sea, Juan empezó viendo los ángeles, viene lo del sello, pero no viene ninguna narración de cómo era el sello, cómo se sellaron. No, lo único que nos dice es el lugar, en la frente, ¿verdad? Dando como esta consecución de la idea de llevar los mandatos del Señor en la frente. Entonces, este parece ser que le da más peso
al término sello como algo militar, ¿verdad? ¿En la frente de quiénes? De los siervos de nuestro Dios. Es bastante interesante el uso acá de nuestro Dios. No está diciendo el Dios de los ángeles, ¿verdad? Está colocando una tabla rasa, por decirlo de alguna forma. Somos parte del ejército del Señor, ¿verdad? Somos su pertenencia. Y esto es el punto medular de la idea central de todo el capítulo. El Señor tiene control total de cada uno de los que son suyos, ¿verdad? Ahora vamos de una vez a los 144,000 de la tribu de Israel. ¿Por qué esto ha sido tan polémico? Bueno, tenemos que decir que algunos han indicado o han dicho que esto parece ser un remanente electo de los israelitas, ¿verdad? En modelos dispensacionalistas utilizan ¿cómo puedo decir? Como base Romanos 11, capítulo 11, versículo 5. Hay alguien acá, voy a sacar este. Hay alguien que te está... Sí. Otros piensan que más bien son judíos cristianos. Pero, ¿qué tenemos o qué podemos decir de estos 144,000? Primero que nada es que no debemos tomarlo literalmente, sino de una forma simbólica. Aquellos que han sido redimidos de entre los hombres como primicias de Dios, ¿verdad? El número en el original da una simetría perfecta, 12 por 12 por 1000, que significa pues un pueblo grande, completo, numeroso, ¿verdad? Entonces podríamos decir que es el número total de los fieles, ¿verdad? Pero ¿por qué ha existido tanta discusión con respecto a este número? ¿Y por qué algunos tienden a tomarlo de una forma literal? De hecho, los testigos de Jehová creo que son la secta que más literal han llevado este número. Algunas cosas que nos hacen indicar que no deberíamos tomarlo literal. Primero, es una cifra redonda, ¿verdad? Otra de las cosas es que nunca pasó en estas tribus es que no todas las tribus tenían el mismo número de personas, ¿verdad? Eso jamás sucedió en el Antiguo Testamento. Es un múltiplo de 12, ¿verdad? Entonces vemos que en todo el libro de Apocalipsis, pues da la idea de organización, ¿verdad? Entonces, al ser multiplicado por un número terminó en 10, entonces nos está mostrando lo vasto que es este pueblo. Es parte del lenguaje apocalíptico y la lista de las tribus de Israel, pues hemos visto que está ligeramente alterada, ¿verdad? Vemos a veces vemos la omisión de Dan y Efraín es reemplazado por José, por lo cual cualquier judío pues entendería que esto no podría ser representado de forma literal. Otra de las cosas que debemos considerar también en contra de una interpretación literal de que estos son primicias solamente del pueblo judío, es que desde el 270 y resto de años antes, ¿verdad? Ya habían desaparecido casi por completo estas tribus, ¿verdad? Entonces, lo que está haciendo Juan acá es levantando pues la imaginación de sus lectores, ¿verdad? Para decirnos que todo el pueblo del Señor, este verdadero Israel, está contado y forma parte de un pueblo numeroso, completo y responde al final del capítulo 6. ¿Quién podrá estar de pie? Pues los sellados, los que son parte de este ejército numeroso del Señor, ¿verdad? Esos seguidores cercanos. Entonces, eso es parte, ¿verdad? De lo que tenemos que decir. La lista de la tribu en el versículo 5, ¿verdad? No concuerda para nada, ¿verdad? Con las 20 listas encontradas en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, no deberíamos ni siquiera considerar eso como una como una representación literal. Eso es mi antes. Voy a cambiar la ropa. Esa es mi antes. Ok, perdón.
hacía siglos que las tribus del norte habían desaparecido, ¿verdad? Con la caída de Samaria, 721 años antes de Cristo. Así que las únicas tribus que habían sobrevivido como entidades históricas habían sido Judá, Benjamín y Leví, ¿verdad? Pero aún así, ninguna de las tribus logró tener como una sangre totalmente pura, ¿verdad? Porque dos de ellas procedían de una madre egipcia. Asenat, esposa de José, pues madre de Efraín y de Manasés, era egipcia. Así que los que están defendiendo que del versículo 5 al 8 es el pueblo histórico, sangre azul judía, pues no. Cualquier lector judío del siglo I habría visto todas estas modificaciones y estas alteraciones, ¿verdad? Como, ok, esto no es literal, esto representa pues los que son sellados, los que son parte del pueblo del Señor. No sé si ahí está pues claro. Sí. Después en el versículo 9 tenemos, después de esto miré y apareció. Entonces seguimos con la idea de que esto es una consecución del capítulo anterior. Entonces, él agrega otro relato de la iglesia. Por decirlo de alguna forma, tenemos dos imágenes. En el versículo del 1 al 9 tenemos la iglesia militante, los que están en la tierra, que son sellados, que van a enfrentar este sistema anticristo, ¿verdad? Y lo que vamos a ver del 9 en adelante, en lugar de una iglesia militante, es una iglesia victoriosa. O sea, esta es la realidad de la iglesia espiritual, ¿verdad? Entonces, estas dos visiones vamos a ver después en la aplicación un poco más. Pero sí, lo que agrega Juan dice que apareció una multitud tomada de todas las tribus, naciones, pueblos y lenguas. Esto aparece 7 veces y nos está hablando de la universalidad del pueblo de Dios, ¿verdad? La diversidad dentro de la iglesia. Y otra de las cosas que él va a ratificar y que nos da más pie para creer que esos 144,000 no son literales, es la explicación que está al final del versículo 11. Es que nadie podía contarla, ¿verdad? Y estaban de pie. Vuelve a dar la impresión de que como todo ser delante del trono, está de pie obedeciendo, reverenciando, está atenta a lo que dice el que está delante del trono, ¿verdad? ¿Por qué viene delante del trono y del cordero? Bueno, en el original hay muchos i, ¿verdad? Pero lo que tenemos con este i es la partícula kai que habla de cercanía. O sea, para un judío promedio del siglo I era imposible poner el nombre del Señor y en el mismo reglón poner otro. Pero acá tenemos al que está en el trono y el cordero. O sea, hay una secuencia muy cercana. Son uno solo. Entonces, como ningún otro libro en la escritura nos está mostrando esta igualdad entre Dios y el Cordero, ¿verdad? Y el papel del Cordero, que es el que está limpiando las túnicas, ¿verdad? Esto de las túnicas blancas ya estaba bastante detallado, ¿verdad? Cuando estábamos viendo en los capítulos anteriores esa multitud que está con quejas, ¿verdad? Y dice, bueno, Señor, nos mataron, nos están matando, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a haber justicia, verdad? Entonces aquí vuelven a aparecer estos vestidos con túnicas blancas que sigue representando la iglesia en su posición espiritual, ¿verdad? Y tiene palmas en la mano. En las fiestas del Antiguo Testamento, ¿alguien podría decirme como a qué suena esto con ramas de palma en la mano? La fiesta de tabernáculos. Exacto, las enramadas. Uh-huh. Sí. ¿Y recuerdan por qué era esta fiesta? Para recordar que habían vivido en una condición nómada, una condición en tiendas en el desierto. Exacto. Era para recordar esta peregrinación que tuvieron, ¿verdad? Esta compañía del Señor en medio de todo este peregrinaje, ¿verdad? La protección del Señor. Y lo que hacían es que para recordar a ese momento durante una semana, pues todos vivían como en estas chozas con palmas.
y era clave estas alabanzas que se daban con palmas en la mano, con una señal de gratitud. Entonces, sí, lo que tenemos acá es que Juan está reinterpretando la fiesta de las enramadas. Por lo tanto, tiene mucho sentido que al inicio está hablando de la iglesia militante en esta peregrinación donde hay sufrimiento, donde hay persecución, donde hay dificultades, ¿verdad? Pero en este nuevo retrato que tenemos a partir del versículo 9, vemos que les está recordando, pero esta iglesia que aparece de una multitud tomada, tiene palmas en la mano, está celebrando, está victoriosa y está recordando una verdadera transición, un peregrinaje donde el Cordero y el que está delante del trono ya no es que los saca de Egipto para llevarlos a la tierra prometida, sino que más bien los lava de su propio pecado para llevarlos a casa. Eso es lo hermoso del versículo 9. Y gritaban a gran voz. Sí, definitivamente el cielo es un lugar bastante ruidoso. Ya Eh, estaba en casa ellos. es un lugar de mucha fiesta. Ok. También es bastante importante porque aquí no viene son para nuestro Dios, sino son de nuestro Dios. Claramente está marcando una pertenencia más enfática, o sea, la alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder, la fortaleza, no son de este pueblo que viene peregrinando, ¿verdad? No es de los cuatro vivientes, no, es de nuestro Dios por los siglos de los siglos, ¿verdad? Eso es como lo más importante, el foco principal. Y por eso empieza y cierra con un amén, ¿verdad? A ese compromiso del pueblo de reconocer que todo esto viene del Señor, ¿verdad? Por eso es que viene, son de nuestro Dios y no son para. Él no es solamente el que lo recibe, sino que es el que lo generó. Por eso tiene todo el mérito es para él, ¿verdad? Eso es. El versículo 13, vemos uno de los primeros intercambios de seres espirituales hablando con Juan. Uno de los ancianos le preguntó, ¿verdad? Y Juan es muy sincero en su relato. En otros capítulos posteriores vamos a ver que se hinca y se equivoca, ¿verdad? Piensan que se está hincando delante de Dios y es un ángel. Pues acá Juan no se las da que sabe, no, él está sincero, ¿verdad? Usted lo sabe, mi señor, ¿verdad? Yo no tengo ni idea. Como decía el Paz, yo soy invitado, no soy residente. Entonces, ¿por qué el anciano está haciendo la pregunta si sabe que Juan no tiene ni idea de lo que está pasando acá? Porque le quiere explicar quiénes son y de dónde vienen. Esa es la clave, ¿verdad? Él quiere brindarle esta información porque sabe que él no tiene ni la menor sospecha de qué es. ¿Ok? Entonces vamos al versículo 14. Aquellos son los que están saliendo, porque algunas versiones dicen o dan la impresión que todavía están saliendo. Okay. Bueno, porque es que en el griego tenemos unas fórmulas que se llaman, es un tiempo verbal que no hay como algo muy parecido en español. Da la impresión de que es un evento muy reciente, ¿verdad? Pero que se hizo de una forma muy rápida, muy precisa y se concluyó. Entonces, lo que están diciendo son estos que están recién saliditos, ¿verdad? De la gran tribulación. Y aquí tenemos otro gran debate. La gran tribulación. ¿Tendrá esto que ver algo con lo que ya se había mencionado, por ejemplo, en Marcos 13? Bueno, primero que nada tenemos que decir o hablar de la historia de la interpretación alrededor de esto. Hay muchos modelos que están diciendo que hay como un rapto antes de esa tribulación. El problema de esto de ubicar un rapto antes de esta gran tribulación es que precisamente no tenemos esa idea en el versículo 14, ¿verdad? Más bien estos son fieles que fueron vestidos de blanco y que pasaron por allí. Entonces, por eso no hay un acuerdo entre esta escuela de pensamiento,
¿verdad? No hay forma de encajar un rapto allí si realmente ellos pasaron y están terminando esto. Con respecto a gran tribulación, pues da la impresión de que habla de un punto, un evento muy puntual. ¿Pero a qué se refiere? Bueno, algunos dicen que es un periodo de 3 años y medio o de 7 años, ¿verdad? Que hay mucho sufrimiento y donde algunos llegan al arrepentimiento. Esto tratando de encajarlo con Daniel. ¿Cuál sería el gran problema de eso? Que Juan en ningún lugar está diciendo, como dijo Daniel en tal y tal. No, él simplemente está escribiendo lo que él está viendo y lo que le está contestando el anciano. Entonces, si ni Juan está mencionando a Daniel, ni citando a Daniel, ni reinterpretando a Daniel, entonces creo que sería muy atrevido nosotros decir esto es porque no hay ni una referencia cruzada aquí, ¿verdad? Entonces, ¿a qué se referiría esta gran tribulación? Tenemos que recordar el principio pastoral de toda la carta. La carta era para 7 iglesias literales, ¿verdad? Que existieron y que unos estaban acomodando al sistema caído de este César que quería recibir gloria de Dios. Y entonces estaba preparando a la iglesia para salir de allí y enfrentar el martirio. Así que da la impresión que esta gran tribulación se está refiriendo más bien a la muerte por la fe, ¿verdad? Entonces estos están saliendo de la muerte y han lavado y blanqueado sus túnicas. ¿Qué podría, qué podría afirmar esta suposición de que la gran tribulación es el martirio? Bueno, primero es que están delante del trono de Dios, ¿verdad? Algo que es una secuencia muy lógica en Juan, ¿verdad? Tienes que estar en la eternidad para estar delante del trono, así que da la impresión que esta gran tribulación es la muerte, ¿verdad? Otro de los puntos es que la palabra tribulación, Juan la ha utilizado en escritos anteriores para hablar del sufrimiento por la fe. Así que esta gran tribulación tiene este sentido, ¿verdad? Está diciéndole a la iglesia, ok, miren, aún que podamos morir por el Cordero, tenemos que estar muy conscientes de que Él ha blanqueado y lavado nuestras túnicas con su sangre. O sea, el destino es más que seguro. Y en el versículo 15 tenemos 3 preguntas que son muy buenas y son claves. ¿Por qué decía de día y de noche? Bueno, tenemos que ver que todo este versículo gira alrededor del templo. Entonces lo que tenemos acá es un lenguaje de lo que pasaba en el templo. ¿Quiénes son los que servían de día y de noche? Pues los sacerdotes, y esto les daba un plus, ¿verdad? Social y todo. Y ahora está diciendo que más bien nosotros, los que hemos sido lavados por la sangre del Cordero, los que tenemos estas túnicas blancas solo por el mérito de Cristo, día y noche vamos a cumplir este rol, ¿verdad? Entonces, el servicio que ofrecemos es eventualmente alabanza, ¿verdad? ¿Y por qué su templo? Si más bien algunos dicen que hay un problema porque en Apocalipsis 22 vemos que no hay templo. Bueno, más bien es que el templo es sustituido por la presencia del Cordero y del que está sentado en el trono, ¿verdad? Así que está definitivamente hablando de este refugio, de esta protección. Y del versículo 16, para terminar, del versículo 16 al 17, tenemos casi un control C, control V, ¿verdad? Una copia casi literal al final del libro. Aquí está adelantando el final de todo el libro. Así que, mis hermanos, esas serían las preguntas. Hablando de una aplicación, ¿por qué ustedes creen que entender este capítulo 7 fue importante para nuestros hermanos del primer siglo? ¿Y por qué sería también importante para nosotros? Ahí hace, perdón, como una homogenización, porque si fuera a servir en el templo solamente sería la tribu de Leví, pero aquí la gran multitud de los que han blanqueado sus túnicas son los que permanentemente sirven en el templo. Entonces dibuja una naturaleza de templo diferente y una concurrencia de servidores diferente a solamente una tribu, sino a todo un pueblo. Exacto.
Y ahí es donde se cae definitivamente esta teología de que hay dos tratos con Israel y con la iglesia y que en el cielo pues tienen un lugar de prominencia. No, aquí lo que vemos en el versículo 15 es que todos le servimos al Señor. Y de hecho creo que eso es una de las ideas de Juan al utilizar la fiesta de las enramadas, ¿verdad? Porque en estas fiestas pues no había una distinción entre ricos y pobres, sino que todos vivían en estas chozas, ¿verdad? Entonces, creo que esto nos recuerda que, uno, que nuestra casa no es acá, ¿verdad? Eso sería lo primero. Y también es que el cielo será la tierra donde las lágrimas serán apenas un recuerdo y donde olvidaremos para siempre cómo llorar, ¿verdad? Y al mismo tiempo creo que era una invitación a la iglesia de aquel momento a desprendernos de nuestros bienes, ¿verdad? A desmitificar la idolatría y a compartir con otros lo que tenemos, ¿verdad? En esta gran fiesta de las enramadas. Algo que también que me llama mucho la atención es que cómo llegan los fieles a la presencia del Señor, pues llegan en victoria, entonces no aparecen cansados, vapuleados, gastados, sino más bien pues victoriosos. Entonces esta túnica blanca pues es señal de su victoria, definitivamente, y proceden de todas las razas, pueblos, tribus, lenguas y naciones, ¿verdad? Ajá. También hay algo ahí, Manito, que a veces se hace como una separación entre la enumeración de los 144 y hace ver que eso corresponde netamente a Israel. Y cuando empieza a hablar de la gran multitud con túnicas blancas, a veces se hace ver que eso es la iglesia. Entonces, como que hay una separación, pero aquí se ve a la iglesia en prácticas que son completamente del pueblo de Israel. O sea, la fiesta de las enramadas, el servicio en el templo, o sea, una serie de cosas que eran propias del pueblo de Israel. Entonces, no hay tal separación de pueblos. En realidad, ahí lo que está hablando es una plenitud de pueblo. Exacto. Y definitivamente, pues Juan también está preparando a la iglesia que está pasando un momento de tribulación como ninguna otra, ¿verdad? Una persecución tan sistemática contra los cristianos, pero le recuerda dos cosas: la iglesia es militante y victoriosa, ¿verdad? Acá vamos a pasar cosas y luchas y hambre y sed y el sol, pues sí, claro, nos puede abatir, ¿verdad? Cuando Pero, estamos en la presencia de ya, todo se termina. exacto, pero al mismo tiempo somos una iglesia victoriosa. Esa es la clave. Por eso está nuestra esperanza y el trabajo que debemos hacer con constancia, ¿verdad? Somos parte de ese ejército. Y les escucho. El Señor vino a morir por nosotros, por nuestros pecados. ¿Cómo, salvando. ¿Cómo le diríamos a un testigo de Jehová que esos 144,000 no son los que ellos piensan que son? Entonces, Pues lo primero que tendríamos que decir es que ni un judío del siglo I pensaría que son literal. Tendríamos que remontarlo a la historia, 721 años antes de Cristo, donde con la caída del Reino del Norte desaparecen casi todas estas tribus, ¿verdad? Otra de las cosas es la simetría, 12,000, 12,000, 12,000, ¿verdad? Entonces esto nos da a ver, pues, lo pintoresco del uso de los números dentro del libro de Apocalipsis, ¿verdad? Y que al fin y al cabo son dos relatos de la misma iglesia, ¿verdad? En una secuencia. Somos una iglesia militante, donde tenemos un sello en la frente, somos parte de ese ejército, pero al mismo tiempo una iglesia victoriosa, triunfante por él, ¿verdad? Entonces sí. Y otra cosa que yo he hecho es comparar, o llevo a las personas a comparar las listas del Antiguo Testamento con estas, ¿verdad? Y ver todas estas cosas inusuales, ¿verdad? Que nos hace ver que no se puede tomar de una forma, pues, literal. Y ya si uno quiere ser muy concho, entonces uno le dice, bueno, entonces cuénteme, ¿usted de qué tribu es? No hay forma, nadie que alguien diga, yo soy de tal tribu. No hay. Qué bueno eso, no se me habría ocurrido. Pero ya ese es el último recurso. Yo, así como tantas
pasajes bíblicos, el Señor nos lleva una vez a recordar que su salvación no es en esta tierra, no es para darnos acá el tesoro anhelado, ¿verdad? Sino es en la eternidad. Y cuando usted preguntaba por qué fue de gran aliento, porque en ese tiempo pues sufrieron mucha persecución, tanto que él está exiliado y muchos de sus compañeros murieron. Así que el aliento es que no es acá, no somos de acá, no somos de esta tierra, y pues en este tiempo sigue siendo igual. No, nuestra promesa y nuestra bendición no es terrenal, es espiritual. Y bueno, tristemente mucha de la que se llama iglesia cristiana sí opta por las dos opciones, acá y allá. Entonces lo único que hacen es aferrarnos a esta tierra a la cual no pertenecemos. Así que nuestro consuelo no es en esta tierra, es en la eternidad. Y Él es el galardón y la salvación viene de Él. Exacto. Amén. Así Usando es. la imaginación de Juan, ¿verdad? En este momento vivimos en casitas de paja, pero pronto estaremos alabando al Señor con palmas en la mano, ¿verdad? Llegaremos a casa. Todos Amén. vamos a casa. Amén. Y Así es. es muy fácil a veces, manito, ver el tema del sellado en el ámbito espiritual de los escogidos como un asunto meramente espiritual. Dios sabe quiénes son apartados, pero de pronto vemos el tema de sellados con el anticristo y pensamos en algo físico, en algo, un chico, en una marca o en una cosa que difiere de esto. Claramente lo que se hace ver en el libro es que existe un pueblo que es de Dios y otro pueblo que no es de Dios. Un pueblo que ama a Cristo y un pueblo que ama lo que no es Cristo, lo que es anticristo. Exacto. Entonces, a veces el concepto de que me pusieron el chip, me hicieron esto, lo otro, es decir, no hay un asunto de mutación del corazón en una fidelidad a Cristo y está a lo que es anticristo, pues por supuesto, ya está más que recontrasellado. O sea, no hay que preocuparse de tatuajes. Es un problema meramente de servicio del corazón, de rendición del corazón. Y a veces el pueblo se mete mucho en cosas de firmo y lo vemos ahora con el tema de la vacuna, que de pronto nos meten el chip del anticristo, sin yo ni siquiera darme cuenta. Yo siempre, si por engañar fuera hasta en el complex, nos meten el chip, ¿no? Exacto. Eso es lo que decía el Paz, es clave, tener respeto por lo que Juan quiere compartir, ¿verdad? Y lo que Juan mismo sabe, y en este caso no sabe, ¿verdad? No tiene un detalle visual de cómo es, nada más escucha la plenitud del pueblo del Señor, ¿verdad? Entonces, este detalle del sello, pues claramente es un giro que Juan utiliza para decir, ok, solo hay dos pueblos y solo hay dos fidelidades, o sea, puedes darle fidelidad a uno de los dos, ¿verdad? O al Señor o a este sistema caído de la bestia, ¿verdad? Que es totalmente antievangélico. Entonces eso es lo importante y tiene mucho sentido con los otros escritos de Juan, o sea, son de la luz o de las tinieblas, no hay un término medio, ¿verdad? Pero claro, es muy importante entender eso. ¿Alguien más? ¿Con alguna aplicación para nuestros días? Ese señor de bigote que está con doña Lili, ¿quién será? No sé, yo no lo había llegado a ver. No, está muy calladito. Está muy calladito, Qué manera, papá. ¿Cómo está, pastor? Respeto, amado. Ay, qué risa. Bueno. Yo quiero, en ese vivir y convivir diariamente con mucha gente, a nosotros como creyentes, a mí en lo personal, muchas veces me han dicho, Omar, vos crees en todo ese montón de tonteras. He dicho, bueno, tonteras no exactamente, es simplemente que yo veo un Dios que desde el Edén se involucró en un plan y él decidió llevarlo a cabo. Y a lo largo, el proceso que ha tenido, no sé cuántos años, hasta la fecha, ha sido un Dios siempre presente. Dijiste algo muy lindo, Minor, sobre el tema del versículo 15. Por eso, delante del trono de Dios y día y de noche le sirven en su templo, y que vos aclarabas que, bueno, que más adelante se habla de que ya realmente no hay templo, que realmente uno lo que hace es estar en la presencia del Señor, ¿verdad? Y de ahí esto, como no me acuerdo si es Pablo quien nos dice, si uno no lo entiende espiritualmente, difícilmente lo va a creer.
Y gracias al Señor, digo yo, por su misericordia, que hoy oyendo todo lo que se nos ha explicado, pues uno llega todavía con más entendimiento a saber que hay un Dios que desde el principio hasta el fin ha tenido en sus manos la salvación y que nosotros simplemente somos beneficiarios por pura misericordia. Ujú. Amén. Sí. Así es. Este versículo 13, creo que estas dos preguntas son claves. ¿Quiénes somos y de dónde venimos? Ujú. ¿Verdad? Somos apartados del Señor, venimos en un peregrinaje y vamos para casa, ¿verdad? Esa es la clave. Así es. Creo que ese Amén. es el sentido de todo el libro. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos y para dónde vamos? Ujú. Bueno, y una cosa que yo veo en todo este libro también es cómo hace énfasis a la protección de Dios a la iglesia. Cómo Dios protege a su iglesia, aunque estén pasando por la tribulación, aunque vayan a pasar por la tribulación que puedan imaginar, ¿verdad? Y ahí, al decir, no hagan daño a la tierra hasta aquí, ¿verdad? Ponga un sello en la frente, o sea, uno lo que mira es esa protección tan grande de Dios para con su iglesia, ese amor del Padre y del Hijo para con su iglesia, que es la que salvó el Cordero, ¿verdad? Entonces, cómo nos ama, cómo nos cuida, cómo Él, a veces en las tribulaciones uno siente como, o la persona siente como que Dios no lo está cuidando, como que lo abandonó, como que lo dejó ahí, pero Él está ahí siempre, ¿verdad? Cuidándonos y guardándonos. Entonces, para mí esto del Apocalipsis me ha hablado mucho en esa área, esa seguridad que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener aún aquí en la tierra, de que Él está con nosotros y que hay en el cielo algo maravilloso esperándonos también, ¿verdad? Y creo que es un libro muy realista, ¿verdad? En el sentido de que el versículo 17 puede ser una reinterpretación del Salmo 23. El Señor es nuestro pastor y ahora vemos que el Cordero que está en el trono es nuestro pastor. Nos guiará a fuentes de agua viva. Exacto. Qué hermoso, ¿ah? Y sobre todo, aunque ande en valle de sombra de muerte, aunque tengamos una gran tribulación encima, pues Ajá. nos recuerda el final. Nos guiará a fuentes de agua viva y nos enjugará toda lágrima de ojos. De los ojos, hermoso. Está hermoso. Muy esperanzador, definitivamente. Bueno, mis hermanos, siempre nos pasa, qué torta. A morir jamás. Pero bellísimo, estuvo bellísimo. Una parte también, Mainitor, de ese tema de los 144,000 es que vemos con claridad que Dios tiene un pueblo en el Antiguo Testamento y de pronto hay ciertas como choques morales en pensar que en el tiempo actual Dios escoja un pueblo entre todos los pueblos. Y vemos que allá sí, fácilmente, sí, Israel era, pero en ese tiempo que me escoja a mí, no escoja al vecino, o cosas de esa naturaleza. Entonces yo lo que veo en esto es que Dios, en una cuestión que jamás puede tomarse ahí como un número literal, tiene una precisión absoluta de lo que es su pueblo escogido y que Él lo ha determinado de lo que es ese pueblo. Nada más que acordémonos que Israel es un microcosmos del cosmos. O sea, es apenas una representación de toda la humanidad. Entonces ahí es por darle un nombre, por decirlo así, a que esta tribu, no, lo que está diciendo es todo lo que son mi pueblo, pues yo ahí ya tengo ya un pueblo escogido. Es la elección incondicional de Dios. Amén. Nada más puede tomarse como literal de que son 144, nada más de esto o aquello. Bueno, es muy esperanzador, de verdad, gracias. Gracias por su comentario y por todo lo que aprendemos juntos, la verdad que yo espero siempre cada 15 días, los martes son muy especiales. Sí. Pues mis hermanos, ¿les parece? Aunque todo lo que hemos hablado es una oración, ¿les parece si terminamos hablando? Amén. Señor, gracias porque podemos estar delante del trono de Dios únicamente por la sangre del Cordero y aún en medio del sufrimiento, del dolor, de persecución, tú nos recuerdas que tú eres nuestro pastor. El Cordero nos está pastoreando y nos está llevando al trono. Gracias porque tú nos estás guiando a a fuentes de agua viva. Y tú, Señor, tienes control de cada lágrima de nuestros ojos, Señor. ¿Cómo no trabajar para ti en esta tierra, Señor, conociendo quiénes somos
y cómo no amarte, Señor, conociendo para dónde vamos. Permítenos, Señor, siempre tener conciencia de quiénes somos y hacia dónde estamos yendo, Señor. Y rogamos en el nombre de Jesús que cada uno de nosotros pueda seguir profundizando en tu palabra, Señor, y juntos podamos seguir diciendo: nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Cordero, a ti sea la gloria. Amén. Amén. Y amén. Buenas noches. Buenas noches. Hermanos, buenas noches. Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Amén, amén. Amén. Qué estilo, qué estilo. Amén. Buenas Buenas noches. Gracias, María. Gracias, para hermano.